Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, bienvenidos a la emisión número 75 de La Fosa Escéptica. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la están pasando? Espero que bien en los diferentes países a donde llega esta Fosa Escéptica. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en iVoox y en Spreaker. Ahí los leo frecuentemente y tomo muy en cuenta sus sugerencias y temas. El tema del día de hoy, le traía yo muchísimas ganas. ¿Están preparados? ¿Están listos? Prepárense un café, prepárense una bebida y prepárense a reírse un rato, porque esto de las reliquias de la Iglesia Católica sirve para un montón de risa. La verdad es que al momento de estar investigando el material para esta fosa escéptica, me quedé con la boca abierta acerca de lo idiotas, de la gente que cree este tipo de cochinadas, y me quedé asombrado de cosas que la Iglesia Católica y los que le tienen tanta fe guardan celosamente con una devoción tremenda y que son dignas de verdad del asombro en la mayoría de los casos y de risa en todos ellos. Así es de que vamos a empezar. Pónganse cómodos porque esto ya empieza. Vamos a empezar con esto que he llamado la corona de espinas y las reliquias de la Iglesia Católica para morirse de la risa, ¿eh? La corona de espinas es un símbolo cristiano que recuerda la pasión de Jesús. Se menciona en los evangelios de Juan, de Marcos y de Mateo. Según estos evangelios, los soldados romanos se la colocaron a Jesús durante su pasión. Tenía una doble función: humillarlo, coronándolo como rey de los judíos en tono de burla, y provocarle daño y dolor. La corona se convirtió en una reliquia muy preciada. Existen referencias de su presencia en Jerusalén desde el siglo V, no antes. Se describe su ubicación en la Basílica de Sión en el año de 570 y en el siglo VII fue trasladada a Constantinopla debido a las invasiones persas. En el siglo X, con motivo de una crisis económica en el imperio, pasó a manos de prestamistas venecianos. O sea, se la andaban empeñando ahí unos con otros, hasta que fue adquirida por la monarquía francesa. Luis IX de Francia construyó en el siglo XIII la Sainte-Chapelle, o la Santa Capilla, como lugar de veneración de la reliquia. Durante la Revolución Francesa pasó a la Biblioteca Nacional de Francia. En 1801, ya más para acá, el concordato con la Iglesia Católica determinó que la corona era propiedad de la Iglesia misma, pasando a la Catedral de Notre Dame. La corona es una circunferencia de espino trenzado de 21 centímetros de diámetro que se encuentra conservada en un tubo de cristal. Carece de espinas, pues las mismas fueron repartiéndose a lo largo de los siglos. Dichas espinas se encuentran dispersas por todo el mundo
y una suma de todas ellas daría lugar a unas 700, de las cuales 170 se encuentran en Italia. En Roma son cerca de 20 las que reciben veneración pública, incluyendo además 2 en la Basílica de San Pedro, 2 están en Jerusalén y una en San Giovanni, también en Italia. Se estima que el número de espinas que podría tener la corona sería de unas 70. Pues las cuentas no me salen. Y si bien algunas han sido fragmentadas, no todas las existentes pueden proceder de la misma corona. ¿Verdad? En España se veneran en el monasterio de El Escorial 11 espinas. En la Catedral de Barcelona hay 2, en la de Sevilla 6, y varias en otras catedrales, no solamente de España, sino de Europa y también en América. Creo que aquí en México, en la Catedral de la Ciudad de México, en la Catedral de México, existe, no sé si una completa o un fragmento de las mismas. La más conocida reliquia de la corona de espinas está alojada en el tesoro de la Catedral de Notre Dame en París, como ya sabemos, ¿no? Además, ahí se muestra un fragmento de la cruz y uno de los clavos. El primer viernes de cada mes, la corona de espinas se saca a la veneración de los fieles y también la exhiben todos los viernes de Cuaresma, además del Viernes Santo. Las espinas de la corona se han distribuido por todo el mundo, ¿no? Y han sido protagonistas de muchos milagros. Ya hablaremos de algunos de estos milagros pues más adelante. Según la historia cristiana, quiero dejar claro que esto que voy a decir ahora es según la historia cristiana, ¿verdad? Pues la historia cristiana dice que cuando muere Jesús lo sepultan en un sepulcro nuevo, con todo lo que había sido instrumento de su pasión, ¿verdad? De estos momentos finales de su supuesta vida, ¿no? La cruz, la corona de espinas, la lanza, etcétera, etcétera. En un pozo que estaba preparado. Este pozo es la actual capilla de Santa Elena en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Cuando Santa Elena, que era emperatriz, ¿verdad?, y de Roma y madre de Constantino, decide peregrinar a Tierra Santa y cuando llega va a hablar de inmediato con los ancianos y les pregunta a ellos dónde, según la tradición oral transmitida por generaciones, están los instrumentos de la pasión. Ellos, los ancianos del lugar, le señalan con toda precisión el lugar y podrían tener certeza de ello porque pocos años después de Cristo, el emperador Adriano había hecho colocar sobre el lugar del Calvario una estatua en honor de Venus y sobre el sepulcro una de Júpiter para contrarrestar un poco el culto cristiano, ¿no? Que se viera parejo ahí la situación. Eso fue lo que permitió localizar con precisión el lugar de la pasión, del Santo Sepulcro y el lugar donde estaban enterrados los instrumentos de la pasión. Entonces Santa Elena encuentra lo que ya sabemos: la cruz, la corona de espinas, los clavos y demás. Todo esto que les estoy leyendo, que les estoy diciendo, es la versión de la historia cristiana, ¿no? Inmediatamente estos elementos comenzaron a ser objeto de devoción. Primero fueron trasladados a Constantinopla y luego a Europa. Al cabo del tiempo, el rey de Francia le compra al emperador de Constantinopla la Sagrada Corona, que es llevada triunfalmente a Venecia y de ahí a la ciudad de Villeneuve, donde era esperada por el mismo rey, por su madre, Blanca de Castilla, y por todo el séquito real, para ser llevada al mismísimo París. Era el 10 de agosto de 1239. El rey San Luis, que así se llamaba el rey de la época, luego lo hicieron santo, hace levantar una iglesia impresionante, la Capilla Santa, la Sainte-Chapelle, para que fuera un inmenso y digno relicario de la corona de espinas. Ahí la reliquia permaneció hasta la Revolución Francesa y luego, después de encontrar un hogar temporal en la Biblioteca Nacional, fue finalmente restituida a la iglesia y se depositó ya en la Catedral de Notre Dame en 1806. En muchos lados se relatan milagros atribuidos a las espinas de la corona, como librar de plagas y pestes a la población, proteger de tempestades o de enemigos, etc., ¿no? Ustedes pónganle el milagro que quieran y lo ha cumplido esta corona.
Pero hay otros fenómenos milagrosos propios de las espinas que pueden agruparse en 3 principales categorías. La reviviscencia, o sea, la espina tiene alguna gota de sangre seca que revive en determinadas circunstancias y se torna rojo vivo. De este tipo hay contabilizados 24 casos en Italia. La florescencia, o sea, las espinas florecen. El reverdecimiento, pues se vuelven flexibles y frescas como si fueran de una sola planta, de una planta viva cortada hace tan solo unos momentos, ¿no? El primer relato del evento prodigioso de manchas de sangre coagulada sobre la espina se remonta a 1633. En los siglos XVII y XVIII también se pudo observar este supuesto milagro y han sido acompañados de una documentación cada vez más rica y particularizada. Un caso muy conocido fue el milagro de Bérgamo. Floreció la espina una Semana Santa del 2016, hace apenas 4 años, ¿no? Para verificar la floración, el obispo de Bérgamo, Francesco Becci, nombró una comisión compuesta por algunos sacerdotes, el alcalde, el párroco, el director del Departamento de Hematología y Oncología del Hospital Juan 23 de Bérgamo, un notario y otros especialistas, ¿no? La pequeña iglesia permaneció esos días llena de gente que había viajado para visitar la reliquia y hacer vigilia en oración día y noche esperando el milagro. La comisión estudió la reliquia durante Viernes y Sábado Santo sin ponerse de acuerdo sobre si había cambios dramáticos importantes en la corona, ¿no? Pero al final de la tarde del día de Pascua, la comisión constató cambios evidentes a las 19:30, a las 20:30 y a las 21:30 horas. O sea, cada hora, ¿no? Cuando hicieron las observaciones en conjunto. Bueno, ¿qué dice la ciencia al respecto? Pues la ciencia ha datado esa reliquia, esa espina, que procede del siglo XVI. O sea, pues los comentarios como que salen sobrando, ¿no? Esa reliquia, como muchas otras reliquias de la Iglesia Católica que ya veremos más adelante, pues son completamente falsas. Esto es lo que podría decir acerca de la corona de espinas en una forma general, ¿verdad? Y hacemos la primera pausa que nos pide Spreaker, 30 segunditos, para que pongan unos comerciales y podamos comer y podamos seguir subsistiendo con la fosa séptica. Y cuando regresemos le vamos a entrar ahora sí de lleno a estas reliquias insólitas, inverosímiles, cómicas y muchas, de verdad, para morirse de la risa. Vamos a regresar en un ratito más aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Con el pasar de los siglos y con la llegada del cristianismo a los nuevos pueblos de Europa, la difusión de la reliquia se hizo casi general. No faltaron quienes, mediante engaño y fraude, aprovecharon la buena fe de cristianos ingenuos para hacer pasar por reliquias lo que eran objetos comunes y ni siquiera relacionados con mártires o santos, ¿verdad? Otras veces el entusiasmo general llegaba a declarar como reliquias de mártires huesos encontrados cerca de alguna iglesia sin que hubiese un mayor discernimiento crítico al respecto. En algunos lugares hubo una especie de tráfico de reliquias motivado por el deseo de venerar restos mortales de los campeones de la fe. En este contexto se va desarrollando y completando a lo largo de muchos siglos
el uso y veneración de las reliquias. Acerca de ellas, como partes del cuerpo de santos u objetos que han estado en contacto con ellos, siempre se ha planteado si hay una realidad histórica y una base científica que pueda demostrar como mínimo su antigüedad, o simplemente son fruto de la devoción desmedida y de vendedores de humo que quisieron sacar algún provecho económico al respecto. La mayoría de los historiadores, cristianos o no, creen que Jesús en realidad existió. Sin embargo, no sucede lo mismo con lo que hoy en día es venerado por muchos como sus reliquias, ya que ninguna es capaz de superar el escrutinio científico. Aparte de la corona de espinas, citamos aquí algunas otras reliquias que podrían considerarse como creíbles o con cierta base histórica. Por ejemplo, los clavos y la madera de la cruz. En 1911, un jesuita erudito en liturgia llamado Herbert Thurston, del cual ya hablamos en la fosa escéptica anterior, contó todos los clavos que hasta entonces eran considerados como los clavos de la cruz de Cristo, y pese a que solo 3 o 4 clavos se supone que fueron usados, Thurston halló que en Europa se veneraban 30 clavos. Para explicar esto, Thurston argumentó que seguramente se trataba de facsímiles que habían tocado o que contenían fragmentos de otros clavos más antiguos, pues lo que facilitó tanto su duplicación como la creencia en su autenticidad. De igual forma, como apunta el famoso teólogo del siglo XVI, Juan Calvino, Juan Calvino fue el que hizo esta corriente religiosa que fue conocida como calvinismo, ¿no? Existen tantos fragmentos, según él, de la Santa Cruz esparcidos por toda Europa que bien podría proporcionar suficiente madera como para construir un barco. Incluso existen relicarios portátiles y medallas para el cuello con presuntas astillas de la cruz. Entre las iglesias en las que se conservan madera y clavos figura la Santa Croce en Jerusalén y Santa María Maggiore, ambas en Roma. El Santo Grial o como se le dice, el cáliz sagrado, ¿no? El Santo Grial ha sido objeto de muchas, hasta películas, ¿no? Se supone que fue usado por Jesús en su última cena, es una copa, ¿verdad? Y ha dado origen a innumerables leyendas que incluso se pueden encontrar entre los mitos celtas. Según la tradición cristiana, José de Arimatea, discípulo de Jesús, guardó el vaso en el que había bebido su maestro. Pero al igual que sucede con otras reliquias del cristianismo, no existe solo uno. Podemos encontrar griales en Génova, Valencia, Dublín, Viena y otros lugares de Europa, y hasta en América, en el Museo Metropolitano de Nueva York. Todos ellos han sido datados en fechas muy posteriores a la época de Jesús. Sin embargo, en España, en la Catedral de Valencia, se encuentra uno que parece que puede ser del siglo I, según el arqueólogo Antonio Beltrán. Se trata de una copa de ágata de 7 centímetros de altura y 9,5 centímetros de diámetro, adornada con un pie y unas asas añadidas posteriormente. Si bien es la única de las reliquias que parece superar la prueba de la antigüedad, pues no podemos basar solo en este dato para considerar que en efecto estuviese en contacto con Jesús, ¿verdad? Paralelamente a estas reliquias existen otras que por su cantidad y su inverosimilitud son más bien propias de quien intenta aprovecharse de la buena fe del creyente. Hoy hablaré en esta fosa escéptica de algunas que son realmente increíbles. Todas son reliquias relacionadas con el cristianismo y que se han venerado como tales a lo largo de la historia. Las considero extremadamente agresivas contra el intelecto de nuestra especie, y si bien la Iglesia no se manifiesta sobre su autenticidad, el solo hecho de permitir su adoración como algo sagrado desnuda claramente los métodos usados por esta institución de gente mafiosa, ¿sí?, para mantener fiel a su rebaño. Porque ¿a qué se dedica un sacerdote? Ustedes pónganse a ver.
Es un señor que se viste con falda, que no hace nada y que te vende primero el pecado y luego el remedio para el pecado. A eso se dedica un sacerdote. Ustedes ya lo pueden vestir de teologías y de rituales y de formas, ¿no? Pero básicamente te venden una ilusión que la gente compra. Vamos a entrarle ahora a las reliquias más chistosas que encontré. No me lo van a creer, pero existe el prepucio, ¿sí? El prepucio de Jesús. Según la tradición judía, Jesús tuvo que ser circuncidado. Y un texto árabe apócrifo sobre su infancia cuenta que su prepucio fue conservado en una caja de alabastro. Perdón si me gana la risa, ¿no? En la Edad Media, como sucedió con otros objetos de culto para el cristianismo, pues esta reliquia se multiplicó, pudiendo encontrarse muchas piezas en toda Europa. El prepucio que se conservaba en Amberes ayudó a Enrique V de Inglaterra a superar su infertilidad. Cuenta la leyenda, ¿no? Incluso se fundó en su honor la orden, háganme ustedes el favor, la Orden de Caballería de los Hermanos Caballeros del Santo Prepucio, para proteger tan valioso resto que, según sus custodios, sangraba cada Viernes Santo. O sea, le sangraba el prepucio a Jesús. Pero por considerarla como una reliquia irrespetuosa, en 1900 la Iglesia Católica declaró que todo aquel que se atreviera siquiera a hablar del Santo Prepucio podría ser excomulgado. Pese a ello, en una iglesia italiana de Calcuta era sacado en procesión cada 1 de enero, hasta que en 1983, hace relativamente pocos años, fue robado. Imagínense a los ladrones diciendo, nos vamos a robar el prepucio de Jesús. Posiblemente también, podríamos justificar el robo porque el prepucio de Jesús estaba adornado con joyas preciosas, ¿no? Pero sin duda la más controversial historia relacionada con esa reliquia, con el prepucio de Jesús, es la que protagoniza Agnes Blanc-Beckin, religiosa miembro de la Tercera Orden de San Francisco en Viena, en Austria, actualmente venerada como santa, aunque no ha sido canonizada por la Iglesia. Esta señora, Agnes Blanc-Beckin, quien en uno de sus estados de éxtasis afirmó que pudo sentir en su lengua el santo prepucio, que llegó a tragar, describiendo el dulce sabor que tenía. Híjole, aquí se me vienen a la cabeza un montón de imágenes chistosas, ¿no?, acerca de esta señora tragándose el supuesto prepucio de Jesús. Y yo me pregunto, en este estado de éxtasis, ¿no se habrá aprovechado algún sacerdote para que probara no el prepucio, sino una parte un poco más grande? En fin, solo ella, ¿verdad? La Basílica de San Giovanni in Laterano de Roma, la Catedral del Puy-en-Velay en Francia, la de Santiago de Compostela y las iglesias de Besançon, Metz y Hildesheim han afirmado por su cuenta poseer el prepucio. En tiempos de las cruzadas se hablaba de al menos 14 prepucios santos. A lo mejor la tenía muy grande Jesús. Podría ser. Y podría ser posible, ¿por qué no? Si el dueño del cuerito podía multiplicar los panes y los peces, ¿por qué no sus prepucios? Y ya que hablamos del prepucio, también tengo un amigo que decía en su show de comedia que él la tenía tan grande que tenía prepucio, pucio y pospucio. Se conserva también el cuchillo usado en la circuncisión y es objeto de veneración, aunque como todas estas reliquias hay más de uno solo, por lo menos en Roma, ¿no? Y para rematar, un poco más arriba del prepucio, el santo ombligo o cordón umbilical de Jesús puede verse en la iglesia de Santa María de Popolo en Roma, en San Martino en Italia y en Chalons en Francia. O sea, hay
14 prepucios y por lo menos contabilizados pueden existir 4 o 5 cordones umbilicales. Híjole, esto te lo juro que tengo imágenes en la cabeza, en la mente, muy raras acerca de cómo sería un niño con 14 prepucios y 3 cordones umbilicales. Prosiguiendo con la infancia de Jesús, fíjense, una paja del portal de Belén, que se empleó para la cuna del niño, se venera en la Basílica de Santa María Maggiore. La reliquia, aunque está en territorio de la Ciudad del Vaticano, es propiedad de la corona española. Una paja del portal de Belén. Bueno, esto es increíble, ¿no? Los santos pañales que empleó la Virgen María para contener la santa caca del niño Jesús se encuentran custodiados por los servitas, es la Orden de los Siervos de María, fundada en 1233 en Florencia. Ahora estos pañales se encuentran en la iglesia de San Marcelo el Corso en Roma. Los pañales de Jesús estarán sucios. ¿Cómo será la santa caca de Jesús? Imagínense que haya sido alimentado con mazorca, con elote, ¿no? Podríamos ver granos de elote en la caca de... Discúlpenme si están comiendo, cenando o desayunando. Pero es increíble que la gente considere esto como una reliquia. Y es increíble que, bueno, la iglesia lo permita y que haya gente que asegura, ¿verdad?, que son partes del cuerpo del supuesto Jesús. No se ponen de acuerdo acerca de si existió o no existió Jesús, pero ya están venerando el prepucio y los santos pañales. Algunas gotas de la leche de la Virgen María se conservan en la Catedral de Oviedo y otras en Santa María de Popolo, en Roma. El Santo Calostro. Deberíamos de fundar una congregación adoradores del Santo Calostro de la Virgen María. Los restos de San Juan Bautista, sin duda, debió ser un hombre extraordinario, ya que se conservan 63 dedos de San Juan Bautista y más de 4 cabezas, de la que va en los hombros. En San Silvestro in Capite, Roma, en capite significa cabeza, se guarda un fragmento de la cabeza del santo también. O sea, hay 4 cabezas, pero fragmentos de ellas en muchas partes, no solamente de Roma, de Italia, sino del mundo, ¿verdad? ¿Qué me dicen del velo de Verónica? Verónica, los que conocen esta leyenda, fue la mujer que durante el Via Crucis tendió a Jesús un velo o paño para que se enjuagara el sudor y la sangre. En la tela habría quedado milagrosamente impreso el santo rostro. Se lo describe por primera vez en 1137. En la Basílica de San Pedro en Vaticano se mantiene la tradición de que el velo original, por supuesto hay varias copias distribuidas por el mundo, se encuentra el original en uno de los pilares que sostiene la cúpula, sobre una estatua colosal de la santa. También se dice que se conserva en el santuario del Rostro Santo en el minúsculo pueblo de Manopello, en Italia. La mano de María Magdalena. Bueno, se dice que se conserva incorrupta y con un agradable perfume en el monasterio de Simonos Petra, en el monte Athos, en Grecia. La mano de María Magdalena. Y si contamos, y si como se dice en la Biblia, María Magdalena era una prostituta, pues la mano de María Magdalena tiene una historia muy simpática que podría contar, ¿no? Es más, yo creo que hasta pelos tiene. Voy a hacer una pequeña pausa mientras nos atacamos de la risa y regresamos con más de estas tonterías de las reliquias. Faltan muchas y muy buenas, ¿eh? Así es de que permítanme 30 segundos, denle un traguito a su café o lo que están tomando. Yo en este caso estoy tomando como hace un poco de calor, me estoy tomando una cubita, ¿verdad?, con ron y Coca-Cola, esta vilipendiada y desvalorizada bebida de color negro.
Pero regresamos en 30 segundos con la fosa escéptica. Les voy a contar de unas reliquias. Bueno, ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regresamos aquí a la fosa escéptica. La verdad es que en la pausita también estaba yo muerto de la risa por lo que les voy a contar a continuación. Bueno, sigamos con esta lista de las reliquias más insólitas que me pude encontrar y que están documentadas. No vayan a pensar que me la estoy sacando de la manga, pero la verdad es que está muy curioso, ¿no? Que existan todavía estas cosas y, como decía yo anteriormente, que la gente se las trae completitas. Todavía me estoy riendo de lo del prepucio. Bueno, existe la Santa Escalera. ¿Qué es esto de la Santa Escalera? Bueno, pues es una escalera de mármol de 28 peldaños ubicada frente a la Basílica de San Giovanni in Laterano, en Italia, ¿no? En Roma. Es la mayor reliquia palestina trasladada a Europa. Se la llevaron completita esta escalera. 28 peldaños de mármol. Imagínense lo que pesa esta escalera, ¿no? Según la tradición, fue traída en el 326 del Palacio de Pilatos, pretorio de Jerusalén, por Santa Elena, esta señora que agarró todo lo que pudo encontrar de Jesús en tierras de Jerusalén, ¿no? La madre del emperador Constantino. Este emperador Constantino tiene una historia muy interesante que algún día contaré, ¿verdad? Él fue el promotor del Concilio de Nicea en el 320 y tantos, creo. No lo estoy diciendo así al vuelo, no me hagan mucho caso, pero esto del Concilio de Nicea sí es cierto, donde se establecieron los fundamentos que actualmente rigen a la Iglesia Católica, ¿no? Esta escalera, regresando a esto, fue la que subió Jesús para ser presentado al pueblo. Cubierta de madera para evitar el desgaste, es subida de rodillas por los fieles, imagínense, que ascienden mientras rezan y besan las zonas donde placas de cristal dejan al descubierto manchas de la sangre del flagelado Jesús. Toda esta historia de la sangre y de que si fue la escalera que subió es completamente inventada. Realmente, pues como no se sabe si existió o no Jesús, pues obviamente esto es pura babosada, pues, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? No merece la pena ni siquiera buscar una palabra más elegante para definir esta estupidez. La columna donde Jesús fue flagelado, y también se conserva el látigo. En la humilde iglesia de Santa Prassede, en Roma, encontraremos la columna donde presuntamente fue atado Jesús para ser flagelado. Es de mármol negro con vetas blancas. Es una de las reliquias más antiguas, ya que fue inventada, esto sí, en el siglo III. En la época de las cruzadas se veneraba en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Su tamaño hace pensar que sea solo un fragmento. Y en la iglesia de Santa María in Via Lata, regreso a esto, se hace pensar que es solo un fragmento, porque nada más son 28 peldaños. Se supone que esta escalera, si existió, era muchísimo más grande, ¿no? Y en la iglesia de Santa María en Via Lata, como les estaba diciendo, se venera el látigo con el que azotaron a Jesús. Bueno, tampoco es único, porque se conocen al menos 2 látigos más. O sea que si lo agarraron a latigazos, lo agarraron con 3 o 4 latigazos, que pues si te pegan con 3 látigos, obviamente mueres, ¿no? Pero existen 3. La columna, fíjense lo que se conserva. La columna sobre la que cantó el gallo de las negaciones de San Pedro.
Se supone que San Pedro, al ser interrogado por los soldados romanos acerca de dónde estaba Jesús y si él era parte del clan de esta banda de malandrines que andaba por ahí, él lo negó y el gallo dicen que cantó 3 veces, ¿no? Porque era un vaticinio del mismo Jesús, ¿no? Porque le dijo, antes de que el sol salga tú me negarás 3 veces. Bueno, pues se supone que existe la columna donde se puso el gallo que cantó cuando San Pedro negó a su compinche, a su jefe, ¿no? Se venera en la iglesia de San Marcelo al Corso en Roma, esta iglesia dedicada al Papa Marcelo, donde se conservan también otras reliquias de santos. En la Catedral de la Ciudad de México y en otras catedrales importantes del país se conservan también huesos, dedos, uñas, cabezas, pelo, fémures de supuestamente santos. Y hablando de columnas, en San Pedro, en el Vaticano, en la cámara inferior de la capilla de la Pietà, donde está la bellísima Piedad de Miguel Ángel Buonarroti, que es una de las esculturas más importantes del arte de toda la historia de la humanidad, se puede ver la columna en que se apoyó Jesús cuando tenía 12 años, mientras discutía con los doctores de la ley. Ahí está, junto a la Piedad de Miguel Ángel, la columna en donde se apoyó Jesús. Exacto. Bueno, el que sigue es realmente contradictorio a la enseñanza religiosa más notable, ¿no? Más milagrosa. Se supone que existen los restos de la Virgen María. Aunque la Virgen María ascendió a los cielos, según la tradición religiosa, la religión cristiana, nos dejó un brazo, el corazón, el hígado y la lengua. Sí, la lengua, que se guardan en las habitaciones de San José de Calasanz, en San Pablo, Pantaleone, en Roma. Cabe recordar que el mismísimo credo católico dice que la Virgen ascendió en cuerpo y alma al cielo. De ser así, lo que ocurre en San Pantaleone contradice abiertamente a la propia Iglesia. Y me imagino esta escena, ¿no? La Virgen María ascendiendo en cuerpo y su supuesta alma a reunirse con su hijo, su marido, etcétera, etcétera, allá al cielo, pero diciéndole, espérenme, todavía no me subo, porque les voy a dejar mi brazo, ahí les va, cáchenlo. El corazón, ahí les va, ya no lo necesito, ya estoy acá arriba. El hígado, porque acá arriba ni hay alcohol, entonces no lo necesito. Y la lengua, porque pues la verdad es que las mujeres judías del siglo I y posteriores, pues no nos permiten ni hablar. Entonces, pues mejor me la quito y se las dejo de recuerdo. Bueno, la que sigue realmente es insólita. Bueno, todas las demás son insólitas, pero la que sigue realmente me ataca de la risa. 13 lentejas de la última cena. Sí, señoras y señores. El día de la última cena, Jesús pidió un plato de sopa de lentejas. Híjole, mi mamá la hace riquísima. Le pone aceite de oliva, un poquito de crotones de pan sumergidos en ajo y un poquito de crema. Ya se me hizo agua la boca porque no es ni siquiera cenado. Bueno, 13 lentejas de la última cena están en la Santa Sanctorum, de latín Lugares Santos de los Santos, en Roma, que ocupa un espacio describible como capilla lateral en la parte superior de la Santa Scala del Palacio de Letrán. La denominación de Sancta Sanctorum se le dio a esta habitación a partir del siglo XII, en referencia a la desmesurada cantidad e importancia de las reliquias conservadas en su interior. También ahí se guardan una pieza sobrante del pan, del pan que partió Jesús, y el asiento en forma de cama en la que se sentó el mismísimo Jesús durante la cena. Y en una iglesia de Génova se conserva el plato en el que comió Jesús. Ay, Dios. Las cadenas que ataron a San Pedro se veneran en San Pietro in Vincoli, también en Roma. Pero para no ser menos, faltaba más, hombre. Un conjunto de cadenas de prisiones de San Pablo se encuentran junto a su tumba en la Basílica de San Paolo Fuori Lemura,
también en Italia. O sea que si hacemos un recuento, hay de todo, ¿no? Cuestiones físicas como el prepucio, el ombligo, el brazo de la Virgen, el corazón, la lengua, y cuestiones, objetos como el Santo Grial, espinas, pedazos de la cruz, el asiento donde cenó el pan. Fíjense, ¿en qué estado estará un pedazo de pan de 2000 años? En el Sancta Sanctorum se dice que se guardan 2 botellas de cristal. Una contiene, asómbrense, un suspiro de San José, padre de Jesús, que quedó atrapado en la botella de agua en la que acababa de beber y que posteriormente fue recogida por un ángel que la guardó por varios siglos hasta que la encontraron unos monjes que peregrinaban a Nazaret. Ahorita cuando la destapen, en lugar de ser el aliento de San José, va a parecer como un pedo, porque imagínense lo que huele el aliento de una persona después de tantos siglos, ¿no? Bueno, en la otra botella, nada menos ni nada más que un estornudo del Espíritu Santo, que se veneraba en San Frontino, un pueblecito italiano, hasta que se la trasladó esta botella a su emplazamiento actual. La verdad es que yo no me explico cómo pudieron obtenerlo, un estornudo del Espíritu Santo. Igual y hay hasta un poco de moco, ¿no? También aquí se muestra uno de los pelos del asno que llevó en su lomo a Jesús. Ni siquiera este dichoso animal se salva de ser objeto de veneración. En la Catedral de Valencia está la toalla con la que Jesús secó los pies de los apóstoles. Y pues no podría faltar el brillante más grande de la corona, ¿no? La santa sangre de Cristo se guarda en un frasco de cristal de roca en una bonita basílica de la ciudad de Brujas, en donde se expone al público todos los sábados y es sacada en procesión 40 días después del Domingo de Resurrección, conocido como el día más bonito de Brujas, y declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los orígenes de esta brillante solemnidad se remontan al siglo XIII, cuando un ciudadano de Brujas volvió de la Segunda Cruzada trayendo una reliquia de la sangre de Jesucristo. Varias iglesias en Roma afirman poseer otras piezas de la Pasión de Cristo, como la vara con la que se le golpeó, la esponja en la que se le dio de beber y el letrero que se colgó en la cruz. Este es el Titulus Crucis, el que conocemos en la cruz en las cruces que se venden, ¿no? El INRI, que está en Santa Croce in Jerusalemme, así como el dedo incrédulo que el apóstol Santo Tomás introdujo en las heridas de Jesús. No podía faltar, ¿verdad? Santo Tomás introdujo su dedito para convencerse de su resurrección. Aunque a Tomás se le anuncia la resurrección de Jesús, se niega a admitirla según la leyenda y la Biblia, ¿no? Y se supone que dijo que si no veía en sus manos la señal de los clavos y que metiera su dedo en el lugar de los clavos y mete su mano en el costado, que no lo iba a creer. De ahí viene el dicho, hasta no ver, no creer, que usamos comúnmente todos, ¿no? 8 días después de aseverar esto, que si no lo veía no lo iba a creer, Tomás toca con sus propias manos las heridas y Jesús le recrimina de haber necesitado ver para creer. Roma y París afirman tener la famosa lanza que atravesó el costado de Jesús, la lanza de Longino, el soldado romano que la clavó en el costado de Jesús cuando estaba en la cruz, ¿no? La tradición dice que José de Arimatea, un seguidor de Jesús, compró al soldado la lanza para la posteridad. Se le acercó y le dijo, oye, ¿cuánto por qué o qué? Pues por la lanza, hombre. ¿Cuánto me pides? No, pues no sé, ¿cómo cuánto? Oye, Hipócrates,
Ven acá, ¿cuánto le cobramos aquí a don... Ay, creo que ya se metió aquí Siri a hacerme la broma. Lo malo de Siri es que funciona cuando se le pega la gana. El asunto es que le compraron la espada, ¿no? José de Arimatea alcanzó el precio y la compró. Y luego de pasar por varios dueños, tantos que se pierden en los vericuetos de la historia, hoy se venera en San Pedro, en el Vaticano, sin la punta, que según se afirma el Papa Benedicto XIV, estaría en la Santa Chapelle de París, la punta. La lanza la tienen en Roma. Hay otras 2 lanzas, una en Viena y otra en Cracovia. O sea, por lanzas no paramos, ¿verdad? O usaron 3 para pegarle de puyazos a Jesús en la cruz, como si fuera un toro de Lidia, o la verdad es que ninguna de las lanzas es real y fueron fabricadas por lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, existe también el mantel, la mesa y los platos de la última cena. Sí, se conservan hasta hoy. El mantel está en el Museo de la Catedral de Santa María de la Asunción en la ciudad de Coria, en Extremadura, en España. Y la mesa se conserva y venera en la Basílica de San Giovanni en Laterano, en Roma, puesta por encima del altar del Santísimo Sacramento. Háganme favor. En Génova, en el Museo del Tesoro de la Catedral de San Lorenzo, se conserva el plato que utilizó el mismísimo Jesús para consumir el Cordero Pascual. O sea, no solamente conservan el plato, sino que aseguran que contenía el plato. No las lentejas que vimos un poco más hace rato, sino que aquí aseguran que se conserva el plato que utilizó Jesús para comerse un pedazo de cordero. Y por si esto no fuera ya demasiado, también se veneran las 30 monedas de Judas, no podían faltar, ¿verdad? Que se han convertido en unas 200. Pues bueno, a lo mejor por los intereses o algo se han reproducido las monedas, ¿no? Con esto de la inflación, los intereses que van subiendo, en lugar de 30 monedas ya son 200. Bueno, existe el carbón del martirio de San Lorenzo, quemado en una parrilla, una piedra con la que fue lapidado San Esteban, dientes de Santa Polonia, que fue martirizada arrancándoselos, y más de 64 dientes del niño Jesús. Ahora, un monstruo que tiene 14 prepucios, que tiene 2 ombligos y que tiene 64 dientes... Traten de dibujar algo así, ¿no? O háganlo con Photoshop y van a ver nada más el asunto de eso, ¿no? Estas son otras tantas reliquias que se veneran en toda Europa. Saber cómo todo esto ha podido llegar hasta nuestros días es algo que es preferible dejar a las palabras de un experto teólogo, ¿no? ¿En qué vericueto se metería la Iglesia tratando de justificar tantas reliquias? Bueno, algunas de ellas, para ser sinceros, de las cuales vamos a hablar ahorita que hagamos una pequeña pausa, pues la Iglesia las bajó de la lista de las reliquias más veneradas. Y cuando regresemos si esto no fuera poco, vamos a revisar qué reliquias, la verdad la Iglesia dice, no, estas no, pero tienen 14 prepucios. Pero hay algunas que consideran que no son reales. En esos problemas se mete la Iglesia por andar con estas tonterías y estupideces que atacan la verdad a la razón. Regresamos en 30 segundos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
regresamos a la fosa escéptica. No sé ustedes, pero yo me estoy divirtiendo mucho con esta historia de las reliquias de la Iglesia Católica porque la verdad son increíbles, ¿no? Bueno, pues algunas de estas reliquias fueron descontinuadas, borradas de la lista de las reliquias, porque según la Iglesia es imposible de creer en ellas. O sea, dejan los prepucios, dejan los ombligos, la lengua de la Virgen María, el hígado, las cabezas de San Juan Bautista y todas estas tonterías, pero descontinúan otras. Hasta el siglo pasado, un arzobispo de Mainz presumía tener en su catedral 2 plumas y un huevo del mismísimo Espíritu Santo cuando se convirtió en paloma. Y quien dejara un donativo después de visitar la reliquia tendría perdonados todos sus pecados. Aquí vemos claramente que las reliquias sirven no para, bueno, sí, para aumentar la fe, pero también con un insano y salvaje interés económico, ¿no? En el monasterio del Escorial, hasta principios del siglo XX, cuando desapareció, se exhibía una pluma del arcángel Gabriel que supuestamente se le cayó mientras luchaba contra el diablo. O sea, el diablo lo desplumó. Alguien recogió la pluma y dijo, mira, una pluma del arcángel San Gabriel, vamos a conservarla. Pero no fue la única. Varias iglesias en Alemania e Italia también han exhibido plumas de este arcángel y de su compañero Miguel, así como pedazos de sus túnicas. Sin embargo, las 2 o 3 más absurdas, el suspiro, el estornudo, el pelo del asno, todavía se mantienen para ser veneradas. Si quieren ver un video divertido e ilustrativo sobre la falsedad de las reliquias, les recomiendo mucho el elaborado por Historias de la Historia, que se encuentra en YouTube. Búsquenlo, es interesante y la verdad te mueres de la risa. El libro Reliquias de Cristo, en su edición británica, Las Reliquias de Jesús del Santo Grial a la Sábana Santa de Turín, publicado en el 2007 por Joe Nickel, investigador principal del Comité de Investigación Escéptica, se centra en la tradición cristiana de las reliquias. Ahí Nickel reconoce que la veneración de las reliquias se ha convertido en una nueva idolatría, es decir, en la adoración de una deidad transformada en reliquias que mueven sus ojos, lloran y sangran. Explicó que ningún ícono de este tipo en la historia ha sido probado como auténtico. En el 2008, Prometheus Books publicó el Tratado de las Reliquias de Juan Calvino, teólogo francés considerado uno de los padres de la Reforma Protestante, con una introducción de Nickel que incluía referencias a su propio libro de Reliquias de Cristo y una breve biografía de Calvino. Este reformador fue muy duro con quienes creían en las reliquias. Este es un fragmentito muy pequeño de lo que escribió este señor Calvino. Las personas que buscan reliquias, ya sea de Jesucristo o de los santos, se volvieron tan ciegos que cualquier origen que se diera a cualquier basura que se les presentara, lo recibieron sin ningún examen o juicio. Así, los huesos de un asno o de un perro, que un vendedor ambulante reconoció como huesos de un mártir, son recibidos con devoción sin ninguna dificultad. ¡Qué sacrilegio hacer uso del nombre de Jesucristo para inventar tales fábulas absurdas! ¿Cómo pueden creer tales cosas? Decía y se preguntaba Calvino. Ahorita me viene a la memoria una historia aquí en México, en el Paseo de la Reforma, que es una de las avenidas más bonitas de México, si no es que es la que más, se encuentra la columna de la Independencia, que conmemora el movimiento de independencia de México, y en su interior se encuentran, se supone, los huesos de los héroes de la patria, ¿no? Bueno, pues muchos años después, la independencia de México fue en 1810, y hace apenas algunos cuantos años, no más de 20, se sacaron para darle su mantenimiento normal, ¿no? Y ya que los habían sacado, los estudiaron. Descubrieron en el interior de estas urnas, donde se supone que estaban los héroes de la patria, huesos de animales, venados, coyotes, perros, etcétera, y muy pocos huesos humanos. Esta
necesidad del ser humano por apoderarse o por tener objetos de veneración sucede en otros ámbitos de la actividad humana, como cuando le pides a un artista su autógrafo, o se pelean por los lentes, o por una parte del cabello, del pelo, de la vestimenta, la corbata, el último disco autografiado. Hay un programa, ¿no?, en History Channel que se llama El precio de la historia, donde los objetos más valiosos son los que pertenecieron a Jimi Hendrix, la guitarra de David Gilmour o de los Rolling Stones, ¿verdad? O la caja de puros que estaba encima del escritorio de John F. Kennedy en la Casa Blanca y que se pagó, si mal no recuerdo, $500,000 por dicha caja de puros, que contenía todavía alguno de los puros que usaba John F. Kennedy. Esta necesidad, digo yo, esta afición por generar objetos de veneración, ya sea seculares, laicos, profanos, ¿verdad?, o de estos santos o del mismísimo Jesús, es una condición humana, ¿no?, podríamos decirlo. Hay varios libros o sitios web donde existen catálogos de reliquias. En varios libros sobre las iglesias de Roma también se encuentran menciones a las reliquias que guardan, ¿no? Si tienen la oportunidad ahora que pase la pandemia de visitar Roma, les recomiendo hacer un circuito de las reliquias. Supongo que en el Vaticano se puede conseguir algún guía pues en español, ¿verdad? Por supuesto, estos circuitos solo les proponen la 10ª parte de las reliquias que hay. La lista es interminable, hay cientos de reliquias en Roma. En la Edad Media, la veneración de las reliquias se hizo obligatoria y se requirió que cada iglesia en la cristiandad tuviera una reliquia sagrada, y eso se mantiene hasta hoy. Por eso les digo que en México y en muchas partes de Latinoamérica, ustedes me dirán en los comentarios que me puedan dejar en iVoox y en Spreaker, ¿qué reliquias han visto ustedes en las iglesias que se visitan o en estos lugares de veneración cristiana? Podríamos encontrar, por ejemplo, huesos de santos, y entonces hacer una como inventario y veremos que hay 18,000 huesos del fémur o dientes de fulanito, o 3 o 4 cabezas de algún santo, ¿no? Por último, hagamos un recuento de estas reliquias que no son realmente objetos pequeños, sino son los lugares santos, ¿no? Pionera en este tema ya desde el siglo III fue nuestra conocida Santa Elena, ya la hablamos, ¿no?, la mamá de Constantino. No se pueden considerar reliquias porque pues, no son objetos, pero también fueron creados para consolidar la fe de los innumerables turistas religiosos que hoy invaden Palestina. En un muy lucrativo negocio de las agencias turísticas. Así tenemos Nazaret, ¿no?, donde Jesús pasó su infancia según los evangelios. Pero, oh sorpresa, ¿no?, lamentable detalle, Nazaret no existía todavía en la época en la que se supone vivió el niño Jesús. Ahí, la cueva donde se crió Jesús, la Basílica de la Anunciación, también en Nazaret, donde el ángel se le apareció a María. Cerca de ella está la iglesia de San José, donde el carpintero que era el esposo cornudo de la Virgen María, él tenía ahí su taller de carpintería. En Belén, es una ciudad de intensísimo turismo religioso. Ahí se encuentra obviamente pues, la Gruta de la Natividad, donde hoy se venera el Santo Pesebre. 4 grutas más, la de la leche, donde hay leche de la Virgen convertida en piedritas blancas, la del sueño de San José, donde el ángel le aconsejó huir a Egipto, la de los santos inocentes, donde Herodes degolló a los niños, supuestamente, porque según la historia y los escritos históricos realmente fuera de la Biblia que marcan el gobierno de Herodes en esa zona, no habla en ninguna parte de que se haya hecho esta masacre de niños, ¿no? Y bueno, también existe la fuente de la Virgen, donde María bebió antes de salir para Egipto. Sobre el río Jordán, los ómnibus llenos de turistas se detienen en 2 lugares donde fue bautizado Jesús. O sea, porque pues, no caben nada más en uno. Entonces ya dijeron, no, pues se bautizó acá y lo volvieron a bautizar acá.
Y seguramente, si la pandemia nos permite, se van a abrir más lugares donde se bautizó a Jesús. Cerca de Jericó está el monte de las tentaciones, donde el diablo tentó a Jesús a su salida de los 40 días del desierto. En Cafarnaúm está la sinagoga donde predicó Jesús, las ruinas de la casa del apóstol Pedro y el monte de las bienaventuranzas. En Betania se venera el santuario de Lázaro y en Jerusalén nada menos que el sepulcro de Cristo con 3 cruces adentro. En Betfagé y en Israel, cerca de Betania, se construyó en 1883 una iglesia sobre la piedra donde se subió Jesús para montar al burro que lo llevó a Jerusalén. Háganme. Qué increíble. En esta ciudad estaría el Santo Sepulcro, el cenáculo o sala de la Última Cena, el huerto del Getsemaní, una roca sobre la que rezó Jesús, la prisión y el lugar de la flagelación de Jesús, el pilar de Judas, el lugar donde el traidor entregó a Jesús, el campo de sangre donde Judas se habría ahorcado y la vía dolorosa, que es la más grande, obviamente, que es el pavimento por el que caminó Jesús con la cruz a cuestas hasta el Calvario donde fue crucificado, ¿no? Por último, en la zona de Tiberíades, el tour turístico se detiene en los santuarios de la tempestad calmada, de la multiplicación de los panes y del nombramiento de Pedro como primado de la iglesia. Por más referencias y argumentos que les haya yo podido presentar sobre estas cosas, hay gente que todavía cree en estas cosas, que las acepta, que las venera, que encuentra en ellas pruebas de la existencia de Jesús, de la realidad de Dios. Bueno, parece que sí. La subestimación del intelecto humano, el aprovechamiento de la credulidad de congéneres lamentablemente incultos en función de intereses espurios de las iglesias cristianas, fue siempre el arma poderosa de una oligarquía religiosa aferrada al poder y es aún hoy en día una triste realidad, como lo fue a lo largo de más de 2000 años de mentiras, atrocidades, inventos e hipocresías. No cabe duda que tenemos que hacer una pausa. Y cuando regresemos, daré lo que vienen siendo mis conclusiones, haré algunos comentarios sobre los mensajes que me han dejado amablemente en iVoox y ya daremos por fin esta fosa escéptica que ha sido, la verdad, para mi gusto, muy entretenida en el aspecto de ver qué clase de objetos se veneran en la Iglesia Católica, cómo hay gente perversa que asegura que estos objetos fueron usados por Jesús o que fue en lugares donde visitó o son piezas que él usó o partes de su cuerpo y obviamente con intereses sumamente oscuros de dominio, de manipulación y económicos. Regresamos para las conclusiones y leemos algunos mensajes de ustedes. Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. No me cabe la menor duda que las autoridades de la Iglesia Católica, llamémosle obispos, arzobispos, cardenales y hasta el mismísimo Papa en turno, consideran que muchas de estas reliquias son falsas. No las han autentificado ni lo van a hacer. No encontré ningún texto oficial del Vaticano reciente que diga explícitamente que las reliquias son auténticas o por lo menos cuáles lo son y cuáles no.
Si alguien lo encuentra, pues por favor, háganmelo llegar. En el caso que la Iglesia crea en su autenticidad, sería lastimoso pensar que seres humanos pensantes y en principio inteligentes aceptaran sinceramente y de buena fe que estos disparates son ciertos. Pero mucho más condenable, por hipocresía, mentira, desprecio y manipulación de mentes crédulas, es que sabiendo que son falsas, se permita, autorice y hasta fomente la adoración de vulgares maderas, clavos, espinas, piedras, leches, pelos, columnas, suspiros, trapos, prepucios, ombligos, dientes, lenguas, hígados, corazones, con el fin de mantener y reforzar la devoción popular. El Catecismo de la Iglesia Católica del año 1993 dice: además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Luego resalta aspectos positivos de esta religiosidad popular, adjudicándole gran valor para promover la relación entre lo humano y lo divino, sin dejar de avisar sobre peligros, deformaciones o usos indebidos de las reliquias. La doctrina católica considera las partes de los cuerpos de los santos u otros objetos relacionados directamente con ellos como una ayuda para entrar en contacto con Dios a través de hombres y mujeres que se dejaron transformar por la gracia y alcanzaron así el don de la salvación en Cristo. Miren, debemos de leer entre líneas. Nótese que en ningún momento se dice que esas reliquias son verdaderas. La Iglesia se cuida muy bien de ello y únicamente dice que son objetos que la gente ha tomado para venerar y que ha ayudado a la Iglesia a estar con una cohesión milenaria. Es tan poca la dignidad, el amor al prójimo, la empatía con el ser humano de esta secta religiosa para proveer de objetos que sabe a ciencia cierta que son falsos y dejar que la gente los venere para cumplir con sus obscuros propósitos de manipulación. Es increíble que esta secta que promueve y proclama el amor al prójimo tenga estos intereses tan miserables, que hablan de su afán por delinquir, son delincuentes, y que dejan que la gente venere estos objetos sin ponerle más reparo que no autorizarlo. La gran cantidad de dinero que provoca en estas catedrales basílicas donde se exhiben estos objetos hace que la Iglesia lo fomente. Lo fomenta al no negarlo. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme sus comentarios en iVoox, en Spreaker, como nuestro amigo Vicens, que es muy activo en los comentarios, y otros más que por el tiempo no puedo leerlos, son bastantes, pero déjenmelos y yo se les aseguro que los leo y tomo acciones sobre los consejos que ustedes me dan para hacer mejor esta fosa escéptica. Mi nombre es Alfonso Villalpando. Nos estamos oyendo en la próxima fosa escéptica. A ver qué me encuentro. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Cuídense, que la pasen bien. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo
a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.